3 historias de sucesos paranormales en Reddit. Actualmente tengo 14 años, pero esto me pasó a los 10 a 11 años. Estaba en la casa de mis abuelos y a la hora del desayuno empezaron a hablar de cómo se les habían aparecido demonios cuando eran niños en forma de caballos, perros y demás animales. Estaba casi toda la familia, por lo que se formaba un entorno en los que todos contaban y yo me quedaba escuchando súper asustado de si algo así me llegaría a pasar. Tiempo después seguí en la casa de mis abuelos, pero en la casa ya se había ido casi toda la familia. Y mis abuelos siempre van tipo 2 a.m. a 5 a.m. a mi finca para básicamente matar gallinas para poder venderlas. Un día de estos era aprox las 3 a.m. cuando tuve una pesadilla horrible en la cual mi hermano moría. Yo estaba durmiendo con mi hermano, pero cuando me levanté él ya no estaba. Después me di cuenta de que se fue a la cama de mis padres, que ya no estaban, y me dejó solo en mi cuarto. Yo estaba asustado porque no había nadie en la casa aparte de mi hermano y yo era muy miedoso. En esos momentos se me vino a la cabeza las historias que contaban sobre los demonios dentro de animales, así que me asusté y fui a buscar a mi perro, pero solo estaba dormido. Alguien tocó la puerta a lo que yo creí que eran mis padres junto a mis abuelos, pero no había nadie. Cabe aclarar que al frente de la casa de mis abuelos hay una carretera donde solo pasan carros y al frente un bosque. También es un pueblo súper pequeño y en las noches estaba súper solo. Cuando miré que no había nadie, salí de la casa a mirar a los alrededores. Veía una silla que había allí y me senté. En eso empecé a mirar al frente y justo veía como una cabra me estaba mirando todo el tiempo. Me dio demasiado miedo, ya que solo en esa área a veces había caballos, pero muy rara vez cabras. Después de eso cerré los ojos y ya no estaba. Me dio tanto miedo que aseguré la puerta con todo y fui al cuarto. Tenía demasiado miedo, por lo que empecé a llorar desesperadamente sin saber qué hacer. Después de un rato escuchaba como una voz me llamaba desde la cocina, y no soportaba más quedarme en mi cuarto y fui al baño a sentarme, pero esa voz se fue ahí diciendo mi nombre todo el tiempo. En el baño hay una pequeña ventana que queda mirando hacia el patio. Mis abuelos tienen un loro y cuando me asomé el loro estaba en la ventanilla del baño mirándome, por lo cual me fui a mi cuarto de nuevo. Después de todo fui a donde me llamaba la voz, que era en la cocina. Fui con demasiado miedo y llorando. Así que rápidamente fui a la cocina y encendí la luz. Precisamente cuando llegué la voz paró de llamarme y sentí que todo se tranquilizó, pero a la vez me sentía observado. No dormí absolutamente nada ese día y me quedé con mi perro abrazándolo. Al día siguiente le conté a mis padres y decían que la cabra seguramente fue un sueño, y sobre la voz dijeron que podía ser el vecino. Prendía la radio a tempranas horas y por mi susto escuchaba mi nombre. Lo único que hacían era burlarse de mí, pero yo estaba seguro de lo que pasó. Mi padre tiene ciertos problemas mentales, nunca fue a un psicólogo y por ende nunca fue diagnosticado, pero por actitudes está muy mal de la cabeza y es alcohólico. Algunas de sus actitudes era una explosión de ira que hacía que rompiera todo y muchas veces amenazaba a la gente, así no tuviera nada que ver con sus problemas. Hace años ya, mi madre descubrió que mi papá le estaba siendo infiel, lo cual hizo que empezara un divorcio. Esto enloqueció a mi papá y todos los días había un insulto a mi mamá o a mí. Cada día empeoraba y aunque se intentó poner medida de alejamiento, la justicia no nos ayudó y tuvimos que vivir con él 1 a 2 meses enteros. Entre esos días mi papá, con una botella en la mano, se acercó a mí y me dijo: a Jody y a su mamá les pegó un plomazo y se acabó el problema. Yo quedé pálido del miedo, no sabía qué hacer y él siguió su camino y se sentó en el sillón. Estuvo ahí todo el día. No fui capaz de decirle a mi mamá. Tal vez por el miedo de que fuera verdad o porque no quería asustar a mi mamá. Ese día mi mamá tuvo que irse de la casa por unos días por un problema que tenía mi tía. Yo me quedé solo con mi papá, el miedo a que esa amenaza se volvía más y más grande. Tanto que apenas se fue mi mamá, me encerré en mi cuarto y puse diferentes objetos para trancar la entrada, además de llevarme un machete y cuchillos, por si algo fuera a pasar. Pasaban las horas y la tarde se volvía noche. Cada minuto se sentía como horas. Después de horas de esperar a ver si sucedía algo, pues nada.
Solo silencio, ni siquiera escuchaba pasos y como empezaba a hacerse tarde, decidí ir a dormir. Pero no podía, el miedo aún seguía dentro de mí, no dejaba de pensar, no dejaba de pensar lo peor, hasta que escuché unos pasos acercándose a mi cuarto, escucho cómo intentan abrir la puerta, me quedé paralizado. El miedo empeoraba. Los segundos se sentían eternos, el ambiente se empezó a sentir pesado, y quería moverme pero no podía. Hasta que el forcejeo de la puerta se convirtió en golpes y gritos que decían déjame entrar, hijo, hijo. Hijo, quiero hablar contigo, déjame entrar. Los gritos subían más y más de tono, los golpes eran más y más fuertes. Todo mi cuerpo temblaba, hasta que me llené de valor, agarré el machete y me puse frente de la puerta, estaba que temblaba, me decía a mí mismo que si llega a entrar, lo que iba a hacer era por mi seguridad. Los golpes cada vez eran más fuertes y los gritos más fuertes, ya no entendía qué decía, hasta que frenaron los golpes, y volvió el silencio, luego el chillido más horrible que pude escuchar, mi papá estaba golpeando a mis perros. Escuchaba cómo corría, cómo chillaba y le gruñía, no sabía qué hacer. No sabía si salir o mejor quedarme adentro y nuevamente volvió el silencio. Escucho otro golpe a mi puerta, pero este no fue un puño o una patada sino como un cuerpo recostándose en la puerta y mi papá rompió en llanto, y me dijo ¿por qué me odian? ¿No soy malo? No he matado a nadie, soy tu papá y lo repetía. Yo no respondí. Dio ahí una hora. Luego escuché cómo se paró y se fue. No pude dormir en toda la noche. Me acosté y puse al lado el machete, tan cerca que no necesitaba estirar el brazo para agarrarlo. No sucedió nada más esa noche. El 7 de mayo de este año me pasé a vivir a un conjunto cerrado. El caso es que cuando llegamos a la casa íbamos pasando con el último viaje de los electrodomésticos, comedor, muebles, etc. Escuché a los porteros hablar entre ellos y alcancé a oír que uno dijo, vamos a ver cuánto duran esto. Se me hizo algo raro pero no le di importancia. Después de eso llegamos a la casa y empezamos a acomodar todo. No recuerdo cuánto nos demoramos arreglando las cosas y acomodando todo, fue más o menos como en 4 semanas. Todo iba muy bien, mi abuela dormía en el primer cuarto al subir unas escaleras, mi tía dormía en el cuarto del medio y yo dormía en la guardilla, que es más o menos como un ático. El caso es que después de todo un mes empezaron los sucesos paranormales. El primero fue una noche. Mi abuela estaba rezando en su cuarto y sintió como algo le alzó o le pegaron fuertemente debajo de la cama. Ella no le prestó atención a eso pero se asustó un poco. Ella pensó que había sido yo pero era imposible. Ya que yo había tenido un accidente en la piscina de aquel conjunto donde me abrí el mentón, o sea no exactamente en el mentón sino debajo del mentón, el cual me traspasó las 3 pieles y no podía hacer mayor esfuerzo como agacharme y otras cosas. El segundo fue días después de eso. Yo estaba usando mi celular y me dio sueño, apagué mi celular para dormirme, y me volteé para la orilla donde pude ver una sombra como de una señora alta que pasó rápidamente por mi pared. Seguido de eso pasaron 2 niños, por su altura parecían ser niños como de 7 u 8 años. Pasaron súper rápido, a mí se me heló la sangre en ese mismo momento. Pasaron unos 5 minutos y pensé que tal vez había sido el televisor de mi tía, pues ella dormía con la puerta entreabierta y apagaba su tele muy tarde. Así que decidí prender la luz de mi cuarto y bajar al baño disimuladamente, ya que mi abuela siempre me regañaba por despertarla con las luces, así que fui al baño por si ella salía de su cuarto yo estaría en el baño. Al salir del baño miré hacia el cuarto de mi tía y su cuarto estaba completamente oscuro. Eso me dejó con mucho más miedo pero intenté pensar en otras cosas y olvidarme de eso pero no pude, así que entré a TikTok a ver videos a ver si así se me pasaba el miedo y me podía quedar dormida y así fue. Me quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente no podía evitar el miedo tan grande que había sentido esa noche. Se lo conté a mi abuela y a mi tía. Desde esa noche mi tía empezó a dormir todas las noches con su tele encendido, ya que a mi abuela y a mis tías y tíos en sus épocas los asustaron demasiado, así que es muy miedosa. Aparte de la energía que se sentía en la casa, pero más que todo en el cuarto de mi abuela donde estaba un altar con santos y velas.
Más también al lado de aquel altar había un armario con una muñeca encima. Cabe resaltar que aquella muñeca la tenemos desde hace muchos años y se le cayó un ojo, por lo tanto, mi tía se lo volvió a hacer con plastilina y quedó horrible, parecía una muñeca endemoniada. Siempre le tuve miedo a esa muñeca por su ojo de plastilina y su mirada aterradora, casi lo entraba a aquel cuarto por la energía tan pesada y esa muñeca. Pasaron los días y otra de mis tías le llevó un pocillo, o taza como le quieran llamar, a mi tía, la que vive conmigo, que tenía un gatito que se podía quitar y poner aunque era un poquito difícil. Pues todos se fueron para la sala y mi tía dejó el pocillo / diagonal taza en la cocina. Al irse la visita, mi tía volvió a la cocina a guardar el pocillo, mas aquel pocillo tenía el gatito a un lado. Eso dejó súper asustada a mi tía, entre muchos otros sucesos. Mi tía no aguantó más eso y tuvimos que irnos a dormir a la finca de mi tío como por una semana. Mientras buscábamos casa, le rogué a Dios y al cielo para que nos quedáramos en aquella casa, pues le había cogido demasiado cariño a aquel conjunto. Antes de irnos, mi tía decidió preguntarle a los porteros y a la señora que vivía enseguida. Primero le preguntó a los porteros si sabían algo. Ellos simplemente le dijeron que en esa casa no duraba casi nadie porque ahí se habían muerto algunas personas. Después le preguntó a la señora que vivía enseguida. Ella sí le contó la historia más completa. No recuerdo qué fue exactamente lo que le contó, pero recuerdo que le contó que en esa casa no duraba casi nadie. Incluso a una señora que vivió en esa casa se le dañó el matrimonio, y que en mi casa, en la de enseguida y la que había al lado de la de enseguida, había unas plantas que eran de las mismas y que las otras sí pelechaban y prendían, y la que había al frente de mi casa nunca había podido. Nos fuimos de aquella casa y un día después de habernos ido, mis tías fueron a hacer una limpieza y hicieron el ritual del huevo. Si no sabes qué es, busca en internet. Consiste en que pones un huevo con agua, creo que es con agua, y lo pasas por toda la casa haciendo una oración, y después de un día revisabas el huevo y aparecían todos los espíritus que habían en la casa. En aquel huevo aparecieron muchas personas, entre ellas estaba un cura que parecía ser satánico, una niña, 2 señoras y otras personas, y era bastante lógico que hubiera un cura satánico, pues había escritos bastante raros en las paredes. Más nos veíamos en la obligación de irnos, ya que como mi abuela es sorda, los espíritus no contentos la empezaron a tocar más una vez y la intentaron tirar por las escaleras. Ahora voy a aquel conjunto con una amiga y ya hay nuevas personas. Yo solo espero que no intenten tirarlos por las escaleras como a mi abuela, o tal vez algo peor.